¿Qué tal? Saludos a todos ustedes. Espero que se encuentren bastante bien. A mí me corresponde introducirlos al pensamiento de un autor que es sumamente interesante, a la vez que problemático. Me refiero al autor Hans Georg Gadamer y más específicamente vamos a hablar de un apartado del texto que se llama La actualidad de lo bello, que se publicó en 1991. Pero previo a hablar sobre la obra y previo a hablar sobre el apartado que nos corresponde, me gustaría contextualizar un poco al autor. Es decir, vamos a ver quién es y básicamente por qué se considera un autor muy importante dentro de la historia de la filosofía, pero de manera más puntual en la filosofía de la belleza, en la filosofía del arte o en otras palabras, en la estética. Bien, ¿quién es Gadamer? Gadamer es un autor que va a nacer en Marburgo en el año de 1900 y en el año de 1922, con doctores, profesores, filósofos neocantianos, se va a doctorar con una tesis de filosofía llamada La esencia del placer en los diálogos de Platón. Posteriormente, en 1923, en Friburgo, se va a ser discípulo del más grande filósofo de todo el siglo XX. Me refiero a Martin Heidegger, que es un filósofo fundamental para poder entender y comprender la filosofía en el siglo XX e incluso en el siglo XXI. Y allí, en Friburgo, con Heidegger, se va a encontrar con otros estudiantes como Leo Strauss, como Hannah Arendt o como Karl Lowitt. En 1930 empieza a dar clases ya propiamente en la Universidad de Marburgo y en 1949 va a dar clases en la Universidad de Heidelberg, lo cual lo va a hacer a lo largo de toda su vida hasta su muerte. En 1960, que es un año crucial para Gadamer, va a publicar un texto que se titula Verdad y Método. Es el texto fundamental, esencial, el primordial del pensamiento de Gadamer. Es la obra cumbre, donde expresa precisamente su propuesta, que más que interesarle un sistema filosófico o una verdad objetiva, lo que allí le está interesando a Gadamer es justificar o fundamentar una manera de acercarse a la verdad, un método para poder entender y comprender por qué hay diferentes formas de entender la verdad y, por consecuencia, de presentarla. ¿Por qué hay cierto tipo de relativismo o por qué cada persona tiene su propia forma de comprender las cosas? En 1986 le va a dar seguimiento a esta obra cumbre y va a publicar su segundo volumen de Verdad y Método. En el 2002 muere Gadamer en Heidelberg, es decir, es uno de los filósofos con más vida, con más longevidad, porque prácticamente va a vivir 102 años, y eso es muchísimo. Gadamer es un filósofo muy importante, no solamente porque convivió y estuvo con grandes personalidades, entre ellas Heidegger, sino también por su interés, un interés constante y profundo por descubrir la comprensión humana, por descubrir cuál es la naturaleza de esa comprensión humana y por ende hacer esta propuesta de interpretación que Gadamer llama hermenéutica. La hermenéutica es una forma, una manera, un proceso en el cual
uno entiende las cosas o uno las comprende. Él tiene allí varios criterios para hablar de esta comprensión, pero en términos generales es fusionar nuestras diferentes formas humanas de comprender que se dan a lo largo de la historia, pero también en distintos momentos de espacios, de regiones, de un mismo hecho, de un mismo texto, de una misma obra. ¿Vale? Entonces, este es Gadamer. Ahora bien, ya entrando a la obra, ya intentando entender cuál es el mensaje de esta obra de la actualidad de lo bello, en esta obra aparece una introducción de un filósofo español llamado Rafael Argullol, y él inicia ese texto de manera bastante inquietante e interesante. Recuperando una frase de Hegel, dice así: si Dios ha muerto, si ya no hay verdad, si ya no hay nada en qué creer, si todo ya está de alguna manera descubierto y solo nos quedan las migajas o las miserias de todo este recorrido científico, histórico, filosófico, a lo largo de los diferentes momentos o épocas del pensamiento, de la historia y de la humanidad, también debemos pensar, por ende, que el arte está muerto. Así inicia esta introducción bastante interesante. El arte también, así como Dios, podríamos decir que ha muerto, y por ende las producciones artísticas que se dan hoy en día, las diferentes formas en las cuales se presenta el arte son bajas, son menores, son feas, no se comparan con la grandeza de la Edad Media o incluso todavía más grandeza de la Edad griega, de la Edad antigua. Bien, Argullol contesta en esta introducción de manera un tanto apresurada y dice: no, no ha muerto el arte, lo que ha pasado es que ha evolucionado y han cambiado sus condiciones históricas y de experiencia. Y esto precisamente es lo que quiere hacer ver Gadamer en su obra. Quiere que comprendamos cómo ha sido esa evolución y cómo, pese al tiempo que ha pasado y pese a las muy diferentes producciones artísticas o obras de arte que se pueden dar o que se dieron en el pasado y en el presente, aún así hay algo que las une, aún así hay algo en común entre el arte actual y el arte moderno. Y es la idea de la obra, es el fin de la obra, comprender y justificar esta conexión del arte actual con el arte antiguo, para que no pensemos que ha muerto y por otra parte para que no pensemos que nos hemos quedado con las miserias del arte o las miserias de la historia. Bien, entonces a Gadamer, interesándole esta justificación y queriendo encontrar algo en común que nos haga tanto apreciar el arte antiguo como el moderno, va a ser en su primera sección o en su primer apartado un recorrido histórico de cómo se ha entendido el arte, la belleza y la estética. Y para ello se vale de tres autores fundamentales en la historia de la filosofía, pero también en la historia de la estética y de la belleza, del arte. Hace un recorrido por Platón, en el que de alguna manera se ve representado o se ve reflejado el arte antiguo. Platón cree que la gran obra de arte o la mejor obra de arte es aquella que imita de mejor manera la realidad o la naturaleza.
Es decir, la mejor forma de arte es la que es una copia, en la que solamente identificamos aquellas cosas que se pueden ver reflejadas en la realidad. De alguna manera esa copia artística hace que identifiquemos y conozcamos eso que podamos hallar en la realidad. Después de Platón, va a pasar a un filósofo alemán que se llama Baumgarten. Baumgarten es quien propone la estética como una disciplina filosófica y quien cree que hay una especie de conocimiento sensitivo a la hora de, experimentar o buscar o encontrar una obra de arte. Parece que a pesar de las diferentes justificaciones, ideas que da Baumgarten para hablar de esta percepción, para hablar de este conocimiento sensitivo, finalmente subordina ese conocimiento sensitivo a un conocimiento racional y de alguna manera cree que el arte es una cuestión de subordinación o menor a la cuestión racional o de conocimiento del entendimiento, no de la sensación o de la percepción. Después de Baumgarten, se va a centrar Gadamer en un autor que se llama Immanuel Kant. Y aquí sí trata de profundizar más, de precisarlo más, porque va a tomar varias ideas de Kant para después intentar fundamentar él su idea de belleza y su idea de arte. Lo que nos va a decir Kant, y esto es muy interesante, lo que nos va a decir Kant es que la apreciación del arte, la experiencia estética sensitiva, es una experiencia libre, autónoma, que a pesar de que es individual, que solamente me corresponde a mí y que es algo que únicamente yo estoy sintiendo y percibiendo, aún así intento buscar que sea universal, sin que lo sea. Intento buscar que sea universal, aunque lo sea. Si a mí me gusta mucho una obra de arte, un texto, o me gusta mucho, no sé, un equipo de fútbol, voy e intento que otra persona también le vaya a ese equipo o también lea ese texto o también intente apreciar esa belleza de esa obra de arte. Entonces, intento que sea universal, aunque no lo sea. Por otra parte, cuando uno aprecia una obra de arte, cuando uno realmente siente profundamente y se conmueve con un texto, lo hace de manera desinteresada. Es el goce, el placer que me da ver esa obra, contemplarla, o el hecho de disfrutar una lectura. Es el propio goce sin buscar más fines más allá de la propia acción de gozar y apreciar la obra de arte. Eso es lo que nos está diciendo Kant. Por eso es que la estética para Kant y su gusto, su apreciación, su goce, es algo autónomo y que no debería subordinarse a otro tipo de actividades o de disciplinas o de facultades. Es propio lo que sucede en el placer, en el goce, en la experiencia estética y artística. ¿Sí? Entonces, se va a buscar esto, ¿sí? Se va a buscar este goce desinteresado. No buscamos sacar fortuna o dinero porque simplemente gozamos de una obra de arte o de un texto. Y estas ideas que tiene Kant va a intentar introducirlas Gadamer, pero de otra manera. Entonces, ¿cómo es que Gadamer justifica su concepto de arte y justifica la belleza y sobre todo el arte moderno, que como muchos sabemos es bastante cuestionable? Bien, para Gadamer, la forma en la cual podemos entender y comprender el arte actual y el arte antiguo es yendo, buscando, hallando los orígenes
de esos conceptos o de esas ideas. Por lo tanto, Gadamer va a proponer que estos orígenes deben ser orígenes y conceptos antropológicos, es decir, deben ser fundamentalmente humanos, no puede haber otros. Y para ello se vale de tres conceptos, de tres ideas: juego, símbolo y fiesta. Los tres conceptos antropológicos, o dichos de otra manera, son ideas fundamentales del ser humano. Están en el ser humano porque simplemente es un ser humano. Son formas naturales en las cuales se entiende su forma de ser humano. ¿Sí? Entonces, vamos a centrarnos, y la idea es entender solamente el concepto de juego, para entonces ver cómo es que justifica o cómo es que une el arte griego, el arte antiguo, el arte tradicional, con el arte reciente, actual, moderno. Bien, ahora sí, en el segundo apartado de esta obra, La actualidad de lo bello, que se llama El elemento lúdico del arte. Lúdico quiere decir, proviene del latín ludus, quiere decir placer, diversión, ocio o también juego. Y para Gadamer, el juego es algo absolutamente natural. Es una necesidad. El ser humano por necesidad juega, por necesidad busca tener momentos de disfrute, de diversión, de goce, de ocio. Y entonces Gadamer comenta que el juego es un impulso natural y de automovimiento del ser humano. Cuando nos referimos a automovimiento, nos estamos refiriendo a que es algo autónomo y libre. Nos nace jugar, nos mueve jugar. Ahora bien, entendiendo esto así, por lo tanto, podemos decir que no hay ser humano que no juegue. Y jugar implica someterse al automovimiento, a la libertad de nuestra autonomía y de nuestra autodeterminación en un espacio de juego. Es decir, nosotros mismos, cuando buscamos jugar, nos vamos autodeterminando por medio del entendimiento y la razón. El juego no está exento o no está separado de la razón. Por medio de la razón y de ese automovimiento que nos impulsa a jugar, vamos creando el espacio lúdico, el espacio de juego, y vamos creando estas reglas o propósitos de un juego. Pero no es que uno lo busque o intente hallarlo de manera utilitaria o interesada. Uno no se pone fines o reglas porque vaya a conseguir algo en el juego. Uno pone reglas o pone propósitos o fines, entre comillas, porque se quiere divertir, porque quiere disfrutar, porque quiere tener ese momento de diversión, ese momento lúdico. Y por lo tanto, la razón se utiliza de manera libre. La razón es espontánea. No es una razón interesada o utilizada para un fin concreto o determinado o impuesto. Es una razón que nace de esa libertad y de ese autoimpulso. Ahora, cuando estamos jugando, por ejemplo, cuando un niño bota la pelota o cuando un niño domina el balón, ¿no? Hace dominadas con el balón, se propone fines para divertirse. Ejemplo,
se pone como meta alcanzar 20 o 30 dominadas. Y lo busca no con que vaya a ganar un concurso o dinero o algo así, sino simplemente por el mero esfuerzo y el mero placer de sentir que está haciendo algo, pero sin que se lo impongan, a él le nace hacerlo. Ahora bien, en el juego, evidentemente también hay participantes a los cuales se les invita a jugar. No están de manera pasiva, están de manera activa y están participando con nosotros. Son coparticipantes del juego. Y en ese juego en el que todos estamos participando, jugando, siendo libres, existe o se mueve una identidad individual y colectiva, aunque no nos demos cuenta, aunque no sea conceptual o con significados o con palabras claras, en el juego se mueve una identidad en el cual todos estamos participando. Ejemplo de ello es cuando vemos un partido de fútbol o alguien ve un partido de fútbol y el equipo que está jugando pierde o gana. Y decimos, hemos ganado o hemos perdido y sentimos como si fuéramos parte del equipo. Precisamente en eso consiste el juego, en ser parte de algo, en lo cual yo me vuelvo un coparticipante de ese juego, ¿sí? Hay algo que me mueve a estar en ese juego. Bien, y por lo tanto ya lo hago de manera activa. Es decir, cuando yo juego, no solamente es que reciba las reglas y me deje llevar por el juego o me deje llevar por los participantes, sino que también me involucro junto con ellos para que el juego tenga cierta dinámica. Me involucro en esa dinámica para que los coparticipantes participen o de alguna manera se involucren en ese juego. ¿Sí? Entonces, ya no es solamente una cuestión pasiva, sino una cuestión activa. Me involucro en el juego. Y esto es muy importante porque cuando Gadamer nos habla del arte actual o del arte moderno, nos dice que ya ha cortado o eliminado estos distanciamientos que hacía el arte antiguo o el arte tradicional. El arte moderno lo que intenta es que uno se involucre con la obra de arte. Por ejemplo, esta obra muy controvertida, El inodoro de Duchamp, donde parece que nos apela a nosotros para que intentemos involucrarnos en eso que nos está diciendo. Y nos habla desde la cercanía, que es un inodoro, ¿sí? Desde esa cercanía nos vemos involucrados y dice Gadamer, se da un juego, se da una coparticipación en la cual no solamente el artista está involucrado y se distancia, sino que se involucra y además involucra al espectador o involucra a aquel que está contemplando su obra o que intenta esforzarse por comprenderlo. En el juego, no solamente actuamos activamente, no solamente intentamos involucrarnos con acciones, con incluso a lo mejor con otras reglas de juego, sino que también intentamos comprenderlo y entenderlo. Tenemos que pensar aquello que estamos jugando para involucrarnos en ese juego. Y cuando pensamos y estamos en ese vaivén de participaciones y de coactores o copartícipes, lo que hacemos es estar interpretando constantemente, esforzándonos por interpretar de la mejor manera posible ese juego o esa obra de arte. En ese vaivén, dice Gadamer, se da lo que es la hermenéutica.
Hermenéutica es este modo de interpretar las cosas en los cuales yo encuentro una unidad de sentido. En esa totalidad de juego, en esa coparticipación, yo encuentro que algo tiene sentido. Yo encuentro que algo vale la pena y me modifica mi manera de visualizar el mundo y las cosas. El juego hace que tenga ese espacio de diversión, de placer, y que por lo tanto alimenta de tal manera mi espíritu que cuando salgo de ese juego, el mundo ya no parece igual, ya no es lo mismo. Entonces, y esto es muy importante, en el arte actual y de acuerdo a este concepto de juego, en el cual el espectador se ve involucrado en la obra de arte, la percepción ya no es pasiva como en la antigüedad, donde se hacía una copia y tú solamente la tienes que reconocer y punto. Aquí se trata no solamente de involucrarse, sino hacer el esfuerzo por interpretarla, por percibirla, ¿sí? Para Gadamer, percibir es tomar algo como si fuera verdadero, como si fuera verdadero. Vamos a tomarnos en serio la obra de arte, el inodoro en este caso de Duchamp, y vamos a intentar vamos a investigar, a interpretar cuál es la verdad que nos quiere decir. Y cuando intentamos buscar esa verdad, nos volvemos sujetos activos, pero además partícipes de ese juego artístico. Hablar de juego es de alguna manera también hablar de arte. Por eso, y para ir terminando y finalizando, por eso podemos decir que la experiencia estética es también una experiencia de juego, porque nos mueve, nos movemos con la obra de arte porque nos nace. Y en ese que nos nace ese movimiento, esa libertad y esa autonomía, gozamos, nos divertimos, tenemos ese espacio en el cual estamos pensando, estamos interpretando, tanto en el juego como en la experiencia estética y en la obra de arte, participamos activamente. Tomamos el juego como verdadero, como algo serio, y también en la obra de arte deberíamos tomarla como algo serio. Para entonces sí buscar una interpretación seria y verdadera frente a eso. No quiere decir que sea la verdad, porque hay muchas formas de interpretarlo, pero estamos haciendo ese esfuerzo. Y ese esfuerzo de interpretación, ese esfuerzo que hacemos por entender y comprender la obra, lo que nos va a llevar es que vamos a comprender de otra manera el mundo y la vida. Y con ello, con esta idea del juego, Gadamer intenta unir la evolución del arte desde el pasado hasta el presente. Es decir, finalmente toda obra de arte nos involucra y toda obra de arte es una experiencia de juego. Sin embargo, para Gadamer, y eso es lo llamativo, pero también lo problemático, para Gadamer, el arte actual, el arte moderno, es todavía mejor o es todavía superior al antiguo porque nos obliga a participar, porque nos involucra permanentemente, continuamente y constantemente. A cada rato, las obras de arte moderno nos incitan a estar pensando. Por eso son problemáticas y muy llamativas las obras de arte actual. Con esto termino y espero que estas ideas intenten acercarlos de un mejor modo a este bellísimo texto y a este grandísimo, grandísimo autor. Muchas gracias.